En Punto de Encuentro, la información económica, a cargo de Alejandro Otero. Le damos la bienvenida en esta mañana a Alejandro Otero. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido. Muy bien, Paola, gracias por la bienvenida en esta mañana fría. Muy fría. Todos muy abrigados estamos hoy en esta mañana. Doble bufanda. Volvió el frío. Sí, y bueno, estamos en julio, Ale. Gracias. No queda otra, ¿no? Si haría mucho calor tendremos que preocuparnos. Tal cual. Y en esta mañana fría me gustaría, Paola, si te parece, que compartamos algunas reflexiones a partir de un par de trabajos complementarios de investigación que se han hecho sobre el tema de la fuga de capitales. Un trabajo de James Henry de la Red de Justicia Tributaria y uno complementario de Jorge Gallero y otros que estudian esta cuestión de la fuga de capitales. La estudian a nivel global, a nivel regional y en particular para el caso argentino. Y me parece pertinente que reflexionemos sobre este tema porque de algún modo ha sido el telón de fondo sobre varias de las columnas anteriores y es una cuestión que va a tener cada vez más actualidad por algo que enseguida vamos a explicarte. Bueno, dale, me parece. En primer lugar, recordemos, ¿qué es la fuga de capitales? Bueno, la fuga de capitales es este fenómeno por el cual recursos financieros que se generan o bien en actividades ilícitas, como puede ser el narcotráfico o las ventas en negro o la corrupción, o bien en actividades lícitas, el desenvolvimiento económico habitual, esos fondos se dolarizan y luego emigran del circuito económico, no reingresan al circuito económico, van a parar o al colchón o a una caja de seguridad o los más sofisticados a los tan conocidos paraísos fiscales, generando entonces un deterioro importante para cualquier economía porque se generan recursos que al no reingresar se sienten como faltantes para apalancar el proceso de inversión. Estos trabajos que menciono y que de alguna manera rescató muy bien Alfredo Zayat este fin de semana en página 12, ponen en evidencia que la Argentina en la región es el cuarto país desde el punto de vista de los montos que han fugado de la economía en el periodo largo que va desde la última década del siglo pasado a la primera del siglo presente, es decir, desde 1991 hasta el año 2011. Las cifras son muy importantes, si bien hay diferencias entre los dos trabajos, la tendencia es la misma, tiene que ver con metodologías de medición, las diferencias respecto de la cifra, pero la tendencia es la misma y la Argentina ocupa el cuarto lugar en términos absolutos y el octavo si se considera a nivel mundial los países así llamados emergentes. Pero si cotejamos las cifras de fuga en la Argentina respecto del tamaño de la economía, es decir, en relación al Producto Bruto, la Argentina va primera. Es decir, es el país que más sufrió el fenómeno de la fuga respecto de su tamaño relativo. ¿Se entiende? Sí. Y es, ¿por qué digo pertinente y necesario reflexionar sobre esta cuestión en el presente? Bueno, porque así como volvió el frío, en la Argentina vuelve la restricción estructural. ¿A qué me refiero? Vuelve a manifestarse este fenómeno histórico de la Argentina por el cual, dado el nivel de dependencia de la industria, en la medida que la Argentina crece, lo hemos dicho muchas veces, en la medida que se industrializa, en la medida que se expande el empleo, crece la demanda, crece la necesidad de dólares para financiar las importaciones que son imprescindibles para sostener el proceso de crecimiento vía insumos y equipamiento de capital para la industria. Entonces, paradójicamente, la Argentina, en la medida que más crece, en la medida que más se expande, en la medida que se propaga el empleo y que se aumenta la capacidad de consumo y se demanda más bienes y servicios y la Argentina se industrializa, crece la necesidad de tener dólares. Y entonces aparece, cuando el contexto internacional resulta desfavorable para la Argentina o no se generan los dólares suficientes, esta restricción estructural donde, como sabemos, el programa histórico para salir de esta restricción estructural ha sido por derecha, digamos así, ¿no? Es decir, ha sido el reclamo de devaluación, hoy lo vamos a escuchar seguramente una vez más en la inauguración de la rural de parte
de los principales exportadores y la vuelta a los mercados voluntarios de crédito, es decir, la vuelta al endeudamiento. Esta ha sido la salida histórica y tradicional de la Argentina, que en la actualidad se busca evitar, para evitar justamente los enormes costos sociales que tiene una salida devaluatoria frente a esta situación de restricción estructural. Entonces, conviene reflexionar sobre esta cuestión y a partir de este artículo me gustaría señalar 3 cosas. ¿Te parece, Paola? Sí, vayamos con esas 3 cosas. La primera es que, en general, el fenómeno de la fuga, y sobre todo por aquellos que alientan la salida devaluatoria frente a esta restricción estructural, es que la fuga es consecuencia de algo. Por ejemplo, es consecuencia de la inflación, es consecuencia del retraso cambiario, es consecuencia de la recesión económica, es consecuencia del deterioro de la moneda como elemento válido en términos de reserva de valor, en fin. La fuga es presentada como la consecuencia de alguna situación que genera la economía. Y es probable que esto sea parte de la verdad. Lo que pocas veces se presenta es que la fuga también es causa del deterioro de la economía. Y en este sentido, las investigaciones que estaba mencionando son muy reveladoras, porque la fuga en la Argentina ha sucedido en periodos de crisis, y ahí uno podría decir, bueno, la fuga es consecuencia de la crisis, pero también ha sucedido en periodos de auge, muy especialmente en esta última década, que ha sido una década excepcional y extraordinaria de prosperidad para la Argentina, y sin embargo la fuga de capitales ha sido sistemática, alcanzando la fenomenal cifra de los 100.000 millones de dólares para todo el periodo. En ese sentido, conviene tener presente que la fuga no solo es consecuencia, sino que hasta uno podría pensar que en la Argentina, dada su particular composición de el establishment, su particular composición de los sectores dominantes, la prosperidad y el crecimiento se impulsan en tanto sea posible dolarizar una parte muy importante de los excedentes y fugarlos. Porque de hecho, cuando, producto de las condiciones internacionales desfavorables, se tomaron medidas que restringían la posibilidad de dolarizar excedentes y fugarlos, es decir, hace un par de años atrás, el crecimiento cesó, la inversión cesó y las quejas de los sectores que habían sido fuertemente beneficiados en la etapa previa comenzaron a incrementarse. Entonces, la Argentina tiene una situación de restricción estructural que le demanda divisas de modo creciente, pero a su vez tiene un comportamiento de sus sectores dominantes que prefieren, en vez de aportar esas divisas necesarias para el desarrollo del conjunto, generar un